Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Como veis en el título, hoy nos metemos de lleno, en Halloween porque vamos a hablar del caso que inspiró la película Verónica. Este caso me lo habéis pedido muchísimo. Espero que la película la hayáis visto, todos los que me la habéis pedido. La verdad a mí me gustó mucho. Hay momentos que dan un poquito de cague. Y para quien no lo sepa y le interese un poquito este caso, deciros que es el único caso que se tenga constancia, o sea, es el único informe policial, atestado oficial policial, que habla de un caso paranormal o poltergeist. Antes de seguir, ya sabéis, me podéis seguir en todas las redes sociales, podéis seguirme por aquí, que me ayudáis muchísimo y mucha gente me ve pero no se suscribe. Deciros también que tengo Patreon y que tengo algunos descuentillos en la cajita de información. Ahora sí, no me enrollo más y comenzamos. Este caso comienza con una llamada bastante inquietante la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Esta llamada la hace una familia desde un barrio bastante humilde de Vallecas a la Policía Nacional de Madrid. Dicen que desde su casa, desde un piso de Vallecas, ya os digo, de este barrio, están pasando cosas muy inquietantes, como que se les están moviendo solos los objetos de la casa o que incluso sienten que hay algo acechándoles. La policía en un principio pues debe de pensar que alguien había en esa casa, así que llegan bastante pronto al número 8 de la calle Luis Marín de Madrid. A este piso se desplazan el inspector jefe José Pedro Negri y 4 Zetas, o sea, 4 policías nacionales. Una vez llegan al domicilio, ni siquiera a la puerta del piso, sino abajo del edificio, se encuentran a toda la familia Gutiérrez Lázaro esperándoles con cara de pánico. Cabe aclarar que ese día era de noche, en noviembre, en Madrid, hacía mucho frío y lo primero que dice José Pedro Negri es ¿qué hacen aquí? O sea, porque tenían niños muy pequeños y ellos dicen que es que no pueden estar en casa. Tanto la familia Gutiérrez Lázaro como José Pedro y como los 4 Zetas suben al piso y sería la propia familia que les explicaría qué es lo que estaba sucediendo. En un principio era un piso normal y corriente, no le llamaba la atención absolutamente nada, pero la familia empieza a explicarle al inspector qué es lo que estaba pasando. A mí me da las vibras que en un principio la policía estaba en plan, a ver, para esto nos están llamando, pero poco a poco las cosas se fueron complicando. La familia describe que desde hace un tiempo están sintiendo como hay una actividad paranormal en casa, se les mueven los objetos, sienten que hay entes extraños que les quieren hacer daño a la familia y además la prueba está en que todos los colchones de la familia están juntos en el comedor de la casa. La madre cuenta que hay 2 focos principales. 1, la habitación de una de las hijas y 2, un baño de la casa. La habitación de una de las niñas es habitación de Estefanía, de la que hablaremos un poquito más adelante, pero esta habitación tiene un crucifijo en la puerta y se le ve una habitación ordenada, normal y corriente. En este caso, José Pedro Negri entra a esta habitación y no le parece nada fuera de lo normal. Sin embargo, en este momento escucha desde el balcón de este piso un golpe muy fuerte, o sea, como un estruendo de repente. Así que sale tanto él como los zetas, los policías, hacia el balcón y no encuentran absolutamente nada. Después de este susto, se da cuenta José Pedro Negri que el Cristo, o sea, la figurita del Cristo que estaba en la puerta de la habitación de las hermanas, de Estefanía, está en el suelo. Y según he leído en algunas fuentes, este Cristo, esta cruz mejor dicho, estaba del revés. También había una marca de 3 arañazos debajo de un póster. José Pedro Negri les dice que cuando pasan estas cosas, porque sí, acaba de pasar algo raro, pero bueno, están un poco que no saben muy bien cómo tomárselo. Entonces la familia le explica al inspector que las cosas suceden cuando se apaga la luz. Cuando se van a dormir es cuando todo empieza a suceder. Y entonces José Pedro Negri dice, vale, pues apagar la luz a ver qué pasa. En ese momento, en el momento que se apaga la luz, la puerta de uno de los armarios del comedor se abre de una forma muy potente, hace ¡pa! Y se abre. Se abre con tanta fuerza que se abre, se cierra 3 veces. En algunas
fuentes he leído que se abre y como que hace así, ¿sabéis? Esto asusta muchísimo tanto a José Pedro Negri como a los policías, que en este momento se empiezan a sentir muy agobiados y deciden 2 de ellos esperar al comisario y a los otros compañeros abajo. Por otro lado, el inspector encontraría algo, una especie de entre moco y papilla en una de las mesitas del comedor, que tampoco sabría muy bien qué era. El inspector lo que hace es estar mirando todas las puertas para saber si había algún tipo de mecanismo que estaba haciendo que esto se abriera o no. O sea, él ponía en duda que esto fuera real, pero en un principio no encuentra absolutamente nada. Así que se sienta con la familia y les pregunta ¿desde cuándo os está pasando esto? Y es en este momento cuando os presento a Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es la chica de la cual está inspirada la película Verónica. Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 17 años en el momento en el que empieza a suceder todas estas cosas. Era 1991, año en el que yo nací, por cierto, y ella estaba en el instituto y de repente decide con unas amigas hacer una ouija. En ese momento estaba con una de sus hermanas y varias amigas. Y deciden, como era entre clases, meterse en una sala donde no había nadie. En este caso, la hermana pequeña de Estefanía estaría vigilando la puerta para que no entrara nadie y 2 amigas de Estefanía y ella harían la ouija. La harían con un tablero ouija que habían encontrado y el máster. El máster es lo que se utiliza para mover, ¿sabéis? Sería un vaso pequeño de cristal. Según contaría la hermana pequeña de Estefanía, que estaba en la puerta llegó un momento en el que estaba como atrancada. O sea, ella, la hermana pequeña, quería chafardear, ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, no se abría la puerta. Y es en este momento cuando aparece una profesora del instituto de Estefanía y quiere saber qué es lo que estaba pasando. En otras fuentes he leído que esta profesora no puede abrir la puerta por sí sola, sino que tiene que llamar a otro profesor para que le ayude a abrir, pero bueno, el caso es el mismo. La profesora consigue entrar a la habitación y encuentra a las niñas haciendo la ouija. Una cosa que me llama mucha atención es que tú escuchas cuando alguien quiere entrar en la puerta. Entonces, no sé si las niñas se sentían en un estado de burbuja y no sentían que la profesora quería abrir, pero al parecer la profesora les pilla infragante. En ese momento la profesora se enfada muchísimo y dice: ¿qué estáis haciendo? Esto no se tiene que hacer, y les coge el tablero y lo parte por la mitad muy enfadada. En ese momento, según lo que cuentan, el máster, el vaso que se estaba utilizando para descifrar lo que decía la propia ouija, explota en muchos pedazos de la nada, o sea, no se cae al suelo ni nada, sino que explota. Y del propio vaso sale como una especie de humo oscuro que al parecer lo inhala la propia Estefanía. No lo inhala porque ella quiere inhalarlo, entiéndeme, o sea, es como que ese humo se introduce dentro de Estefanía. Antes de introducirnos un poco más en este caso, quiero hablaros un poco más sobre la ouija y sobre todo esto. Y es que a finales de los 80, a principios de los 90, hay una explosión bastante importante acerca de todo lo paranormal. O sea, se tiene la teoría que esto es a causa de que la gente ya no es tan fiel a la iglesia. No sé, supongo que sabéis que antiguamente la iglesia lo dirigía todo, lo que decía la iglesia es lo que se hacía al final y al cabo en la población, pero en este momento había una separación más clara. Quien era católico iba y quien no estaba más separado de esta fe, y es cuando se comienza a popularizar el tema de cultos satánicos, bueno, y ese tipo de cosas. Además se empieza a hablar de otras espiritualidades. También hay que tener en cuenta que una década anterior, en los 70, había comenzado el movimiento hippie en Estados Unidos, y aquí pues tardaba un poquito más en llegar, pero llegó. Era bastante normal encontrar en los kioscos, abro paréntesis, los kioscos, no sé, supongo que los más jóvenes, no sé si lo habéis vivido, pero los kioscos eran esas casetas que estaban en todos los parques, donde había un señor que te vendía pues un periódico, chucherías, o en este caso coleccionables, ¿no? Y era muy habitual ver estos coleccionables que tú ibas comprando semana a semana, donde pues tenías fascículos de cosas. Fascículos para montar un coche eléctrico, y te venía una pieza o dos y cada semana tenías que ir montando una. Y entonces se empezó a ver un montón de coleccionables de libros esotéricos. Era bastante normal que de una forma lúdica la gente, como para hacer el rollo de qué susto, hicieran en fiestas la ouija. Era algo como, uy, qué rebelde soy, que hago una ouija y no tengo miedo. Sin embargo, esto la gente quizás no lo sabe, pero es bastante peligroso. Por lo general, si tú practicas la ouija no te va a pasar absolutamente nada, pero en algunos casos sí que pasa.
El problema de esto viene cuando pasan cosas, y es que, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, en Latinoamérica no hace demasiado tiempo un chico se acabó quitando la vida porque en una sesión de Ouija le pasó algo que le perturbó tanto que acabó colgado. Y es que ya no solamente es lo que te pueda pasar o lo que no te pueda pasar, sino que se juega con los instintos más primarios de una persona, y ese es el miedo. Quizás simplemente sea sugestión, pero esa sugestión te va acompañando y crea ese run run en la cabeza que te está carcomiendo todo el rato hasta que puedes llegar a hacer locuras o tener incluso algún trastorno mental o incluso derivar a enfermedades mentales. Volvemos otra vez al caso de Verónica. En este momento pues se queda algo aislado, supongo que la profesora le reñiría mucho tanto a ella como a sus compañeras, pero desde este momento a Estefanía le comenzarían a pasar cosas muy extrañas. Lo primero que le comenzó a suceder es que se quedaba como en un estado de quietud completa, o sea, se sentaba y miraba a la nada durante mucho tiempo. Le empezó a decir a su madre y a sus hermanos, porque cabe decir que en este caso Estefanía hacía prácticamente de madre para sus hermanos, y resulta que ella decía que cuando se quedaba en estos estados de prácticamente coma, veía como un pasillo largo y gente en redonda, como cogidas de los brazos o así, llamándola, diciendo que fueran para allá. Después de eso comenzó a tener convulsiones, comenzó a reírse de la nada. Sus hermanos dijeron que incluso veían a su hermana gruñir como un perro, a veces le salía espuma por la boca, otras veces Estefanía decía que veía monjes en su casa, otras veces decía que veía gente, otras veces decía que veía una figura negra caminar agachada, arrastrándose por la casa, y le daba muchísimo miedo. A mí me está dando miedo, nada más contarlo que flipáis. El 13 de julio de 1991, Estefanía le dio un golpe a su hermana Marianela bastante fuerte, se pelearon al parecer, y después de esto Estefanía se cayó hacia atrás y empezó a convulsionar y a sacar espuma por la boca. Cuando se tranquilizó estuvo todo el día en la cama porque decía que le dolía muchísimo la cabeza. Vale, antes de eso su familia al parecer se preocupó muchísimo porque no era normal y la comenzaron a llevar a diferentes hospitales de Madrid para saber qué es lo que pasaba a su hija. La verdad es que los médicos le dijeron a la familia que no se tenía que preocupar mucho, hasta que unos especialistas le dijeron a Estefanía, a la madre de Estefanía, que tenía epilepsia. Le trataron esta epilepsia con medicación, pero no mejoraba. Cada vez que Estefanía tenía uno de estos brotes, por así decirlo, le daban su medicación, pero seguía diciendo que veía todas esas cosas que veía, o sea que no mejoraba. Volvemos otra vez al 13 de julio de 1991, el día que Estefanía tuvo esa pelea con su hermana, y cuando se tranquilizó pues fue a la cama. Al llegar a la cama, estuvo todo el día en la cama hasta el 14 de julio de 1991. Ese día le dijo a su madre que ese mismo día ella iba a perder la vida. Y su madre le dijo algo así como: primero tengo que ir yo, o sea, yo soy tu madre, soy mayor, primero me toca a mí la hora de irme al cielo. Los padres de Estefanía, completamente asustados porque veían que su hija se retorcía del dolor de cabeza tan fuerte que tenía, deciden llamar a una ambulancia y llevan a la joven al Gregorio Marañón, a un hospital, donde finalmente perdería la vida. Esto fue un duro golpe para toda la familia, pero en especial para los hermanos de Estefanía, quien, ya os digo, que era como el pilar fundamental de esa familia. Es entonces cuando deciden hacerle la autopsia a la chica, porque no sabían muy bien qué es lo que había pasado, y el forense sería Pedro Cabeza, quien después de la autopsia, en un principio se diría que sería una asfixia pulmonar, pero después de la autopsia el forense dice a la familia que es una causa indeterminada o una causa sospechosa. Cuando se habla de causa sospechosa es que no se sabe, no hay un motivo claro por el cual ha pasado esto. Y es aquí cuando volvemos al principio. Esta familia tiene que pasar un proceso de duelo, pero la familia no deja de pensar en todas las cosas extrañas que han pasado. Yo quiero entender que en un principio no se dan cuenta de que estaba pasando algo así, pero poco a poco se dan cuenta de que no es normal. Entre otras cosas, Estefanía, durante todo este proceso, que fue empeorando, cada vez se le notaba más demacrada, resulta que le dijo a su madre que el día que se fuera daría 3 golpes en la pared. Y el día que volvieron a casa, después del funeral de Estefanía, escucharon 3 golpes en casa. Toda la familia lo escuchó. La madre de Estefanía comenzó a pensar seriamente que esto no era normal y que estaba pasando algo muy extraño en esta casa.
Entonces comenzó a pensar que cuando su padre perdió la vida, era una persona bastante rencorosa y que dijo que esta familia, Gutiérrez Lázaro, lo pagaría. Entonces en ese momento piensa que de alguna forma su padre y Estefanía, en otro plano quizás, estaban haciendo cosas en esa casa. Y es así como poco a poco comienzan a pasar cosas más extrañas en esa casa. Primero comienza con golpes, con portazos inexplicables, con de repente un frío que no se entiende, con de repente mal olor, objetos que se mueven, puertas que se abren, ruidos, cuadros que se caen, las cruces de la casa comienzan a dar la vuelta y ya comienza a ser todo más evidente. Muchos miembros de la familia, sobre todo los niños, que al parecer eran los más sensitivos, veían una figura negra por la casa a dar vueltas y habían dos focos más importantes, que es lo que os había dicho, la habitación de la propia Estefanía y uno de los lavabos de la vivienda que estaba completamente cerrado. Cuando estaban ahí veían muchísimo esa figura negra. He leído que la madre de Estefanía puso harina por todo la casa y se fue a hacer la compra. Cuando regresó habían pisadas por toda la casa. Los hermanos de Estefanía le cuentan entonces al inspector José Pedro Negri que cuando iban a dormir cada uno en sus habitaciones se despertaban en diferentes sitios. O sea, ellos dormían en una cama y se despertaban en otra, se despertaban con arañazos y con golpes, y en una ocasión una de las hermanas que se quedó sola en casa, porque sus padres habían ido a trabajar, bueno, su madre a comprar y los demás estaban en el colegio y ella al parecer se encontraba mal y se quedó en casa, sintió como algo le tiró de los pies y la arrastró por toda la casa. Es en ese momento cuando se dan cuenta de que está pasando algo muy grave en casa y deciden dormir todos juntos en el comedor. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día que se celebra como el tributo a la gente, a todos los santos básicamente, es el día que la gente va al cementerio a ponerle flores a sus difuntos. Pues ese día la familia tenía una foto de Estefanía en el comedor, pues esa foto apareció en el suelo. Estaba en un marco de cristal. No se había roto, al parecer estaba en el suelo pero no se había roto. Sin embargo, la foto de Estefanía estaba quemada. Era un agujero, o sea, estaba completamente quemada, pero el cristal estaba intacto. José Pedro Negri entonces redactó todo este informe y bueno, se fue a la comisaría a comentar con sus superiores todo lo que había pasado. Lo que estaba claro es que la familia Gutiérrez Lázaro lo estaba pasando muy mal y tenía mucho miedo. Eso era algo claro. El informe completo, por cierto, no os lo voy a leer porque no creo que sea conveniente aquí, es bastante largo, pero que sepáis que lo podéis encontrar en internet. Quiero decir, todo lo que os he contado pues lo podéis encontrar de una forma técnica en internet, lo podéis buscar en cualquier momento. Después de este día y después de que José Pedro Negri, el inspector, haya redactado este informe, pues claro, o sea, ¿qué podían hacer? Quiero decir, no había una persona mala a quien atrapar o meter a la cárcel, entonces tampoco podían hacer demasiado. Es en este momento cuando este informe, el expediente Vallecas, sale a la luz y la gente se entera de todo esto. Las cámaras de televisión empiezan a ir a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro y todo el mundo se entera del caso Vallecas y de lo que le pasó a Estefanía Gutiérrez Lázaro. Ya como os podéis imaginar, si ya era de por sí algo que estaba de moda, todo el tema del espiritismo, de la ouija, de los cultos satánicos, pues claro, esto fue un no va más y la gente estaban a tope con este caso. Tanto los padres de Estefanía como los hermanos de Estefanía hacían entrevistas. La cara de los hermanos de Estefanía no solía salir en ningún lado, pero contaban lo que había pasado y era estremecedor. Además, mucha gente empatizaba con ellos porque al fin y al cabo era un drama humano. Quiero decir, una familia humilde, sin recursos, había perdido a una hija. Y además, como no tenían dinero, tenían que seguir viviendo en una casa donde pasaban cosas aterradoras. Es en ese momento cuando comienza a llegar a casa de los Gutiérrez Lázaro varios mediums y cosas por el estilo, hasta que llegamos a el momento en el que llega Tristan Baker. Este hombre según él, era un vidente que decía que había una presencia sobrenatural, quien fue con su medium y ella notaba cosas. Es decir, que la medium esta a mí siempre me ha dado terror, o sea, me da muchísimo miedo su cara, no sé si la habéis visto en algún momento, de verdad es tal, pero sí es verdad que por la causa de que la familia confió en Tristan Baker, este caso comenzó a perder popularidad, porque la gente se empezó a dar cuenta de que este tipo
Al final era un cantamañanas y lo que hacía era un espectáculo, porque siempre justamente notaba presencia cuando había una cámara de televisión en la casa. Fueron pasando los años y lo que se sabe es que la familia Gutiérrez Lázaro consigue marcharse de la zona. Evidentemente, como era tan popular en un momento este caso, pues... Bueno, entrevistaron a los vecinos del barrio de Vallecas, a pues el bar que había enfrente de la casa de la familia, bueno, del edificio de la familia, y nadie decía que veía nada extraño. Al cabo de unos años, este caso al final se acaba resolviendo, entre mil millones de comillas, cuando los hermanos, bueno, algunos de los hermanos de Estefanía Gutiérrez Lázaro, pues dan entrevistas diciendo que todo había sido mentira, que ellos eran los que hacían estas cosas extrañas en la casa. Quiero decir, cuando el inspector José Pedro Negri fue a su casa y fue con los policías, ellos fueron los que, cuando el policía estaba en un sitio, hacían ruido en otro, o tiraban una piedra para que se escuchara tal ruido, o ellos mismos fueron los que con hilos de pescar abrieron las puertas del armario ese que vieron que se abrió de repente. Y que al final todo esto lo hacían porque una persona de la familia les obligaba. No dijeron el nombre del familiar, pero dijeron que su padre no era. Así que te puedes imaginar. Según los hermanos de Estefanía, dijeron que este familiar, la madre básicamente, les decía que o hacían que había un fantasma en casa, o si no, luego la tendrían con ella. Esto de que los hermanos de Estefanía dijeran esto, bueno, dejó a mucha gente como triste, ¿no? O sea, quiero decir, habían creído durante muchos años en este caso. Al fin y al cabo hay un atestado policial que dice que esto sí que pasó, pero es extraño porque no era solamente, o sea, quiero decir, tú le puedes engañar a un comisario, a un inspector, pero es extraño que tú engañes a 4 policías más. O sea, al final eran 5 policías que estaban ahí y que todos podían estar vigilando a todos los miembros de la familia, ¿sabéis? En Cuarto Milenio y todos estos sitios se comenzó a hablar de este caso muchísimo. José Pedro Negri fue muchas veces a Cuarto Milenio a hablar y en varias ocasiones dijo que todo era verdad, pero también dijo que todo era mentira. Hay muchas personas que piensan a día de hoy que lo que pasó quizás sí que es cierto, pero que por presiones o por dejar de tener ese estigma de ser los hermanos de la chica aquella de Vallecas, dijeron que lo que pasó en ese piso no era verdad y que se habían inventado todo. A día de hoy lo que se tiene claro es que ese informe policial sigue existiendo, sigue siendo una realidad y que asustaron o llegaron a asustar al menos a varios policías, quienes no aguantaron la presión y se marcharon. Claro, yo quiero decir, cuando eres policía ves cosas horribles. No sé, o sea, tienes que tener muy claro qué vas a ver. Y yo no sé hasta qué punto asusta más creer que te pueden estar engañando haciendo creer que hay un poltergeist en casa, o yo qué sé, ver a una persona que se ha abierto la cabeza, ¿me entendéis? O que se ha tirado por algún lado, o imágenes muy impactantes. O un accidente, por ejemplo. Entonces, a mí me da la sensación de que esos policías genuinamente sí que tenían miedo y no es tan fácil crear ese ambiente de pánico en una casa. A mí me parece una tarea bastante complicada. No eran actores, no era una compañía de miedo, no era el Hotel Kruger, ¿me entiendes? Entonces, no sé hasta qué punto esto puede fingirse. No sé si me entendéis. Aún así está claro que los hermanos dijeron en algún momento que esto no era cierto. Así que... Pero luego también dijeron que era verdad. Bueno, es que hay como muchas idas y venidas en este caso. ¿Sentirían el impulso de alguna fuerza extraña que les dijera no, vosotros tenéis que decir que eso es mentira? No sé, decidme qué es lo que pensáis acerca de este caso. Y hasta aquí el caso, chicos. Decidme qué pensáis, decidme qué os parece, decidme qué vibras os da.
Es inquietante, ¿eh? He de decir que este caso es muy inquietante y hay cosas que están ahí como que sí que no, no lo sé, no lo sé. Yo os lo dejo a vosotros que me digáis lo que pensáis. Y pues nada, chicos, espero que os haya parecido interesante. Os dejo por aquí una lista de reproducción por si os apetece hacer un maratón de mis vídeos. Y yo pues ya está, aquí yo ya estoy cansada, así que me despido de vosotros y ya sabéis que os como vuestra cara.